André Hayes no dormía en una cama desde hacía 3 años. No comía un plato caliente que no hubiera sacado de un bote de basura. André sobrevivía con una sola regla: un hombre negro se mantiene invisible, se mantiene olvidado, se mantiene con vida. Pero esa noche, agazapado en un cobertizo abandonado en el borde de un aeródromo, André vio algo que nadie debía ver. Una figura debajo de un jet privado. Herramientas en la oscuridad. Y por la mañana, un padre y su hija caminarían directo hacia el peligro. André no pensó en las consecuencias. No pensó en las esposas, ni en el concreto, ni en la sangre. Corrió. No subas a ese avión. Lo derribaron con fuerza. Pero una joven de 18 años, parada en las escaleras del avión, se dio la vuelta, y ella lo escuchó. Lo que pasó después salvó 3 vidas, destapó una conspiración, y le dio a un hombre olvidado lo único que nunca pensó volver a tener: un futuro. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un hombre olvidado arriesgue todo por unos extraños que ni siquiera conocían su nombre? Si esa pregunta te conmueve, dale like y cuéntame en los comentarios, porque estás a punto de conocerlo. Y déjame contarte cómo empezó todo. El cobertizo estaba en el extremo más alejado del aeródromo del condado. Ya nadie lo usaba. El candado se había oxidado hacía años. Adentro, André Hayes mantenía su mundo en orden: una cobija doblada sobre una tarima de madera, un bidón de agua, 2 latas de frijoles conseguidas detrás de la gasolinera de la Ruta 9, y una fotografía arrugada y desteñida, guardada dentro de su bota izquierda, donde la lluvia no podía alcanzarla. Cada mañana comenzaba igual. Despertar antes del amanecer, revisar el perímetro, asegurarse de que nadie se hubiera acercado durante la noche. Después sentarse en la entrada y ver cómo el cielo pasaba de negro a gris a naranja pálido sobre la pista. André había vivido ahí durante 11 meses. Antes de eso, bajo un puente en Macon. Antes de eso, un sótano de iglesia en Savannah que cerró cuando se acabó el financiamiento. Antes de eso, toda una vida atrás, una casa de 3 habitaciones en la calle Birch, con una mujer que reía como música, y un trabajo que le llenaba las manos de callos. Esa vida ya le pertenecía a otra persona. André tenía 57 años. Le dolían las rodillas cuando bajaba la temperatura. El hombro izquierdo nunca sanó bien después de una caída de un andamio, pero sus ojos seguían agudos. Su oído era aún más agudo. 3 años en la calle le habían enseñado que sobrevivir significaba poner atención a todo: cada sonido, cada sombra, cada auto que aminoraba la marcha demasiado tiempo. El aeródromo era tranquilo casi siempre. Vuelos charter pequeños, algunos jets corporativos, mecánicos con horarios que André se había memorizado sin proponérselo. Sabía que piloto fumaba detrás del hangarse a las 6 de la mañana. Sabía que guardia dejaba abierta la puerta este durante el cambio de turno. Nadie sabía que él lo sabía. Ese era el punto. Un hombre negro en los márgenes de la sociedad aprende temprano que el conocimiento es la única moneda que nadie le puede quitar. La mayoría de la gente en el aeródromo ni siquiera veía a André. Era ruido de fondo. El hombre sin hogar cerca de los contenedores de basura, buscando entre lo que las tripulaciones de vuelo tiraban. Pero Diane sí lo veía. Diane trabajaba en la recepción de la terminal charter, lentes de lectura colgando de una cadena, un termo que olía a avellana. Diane nunca llamó a seguridad. Algunas mañanas dejaba una bolsa de papel en la banca junto a la entrada lateral, un sándwich de pavó, una manzana, una servilleta doblada adentro. Diane nunca dijo que era para él. André nunca le dio las gracias, pero siempre la tomaba. Y Diane siempre dejaba otra al día siguiente. Ese ritual silencioso era lo más parecido a la conexión humana que André tenía en la vida. Algunas noches André hablaba con Eleanor. No en voz alta, no había llegado tan lejos. Pero en su cabeza, en ese espacio entre estar despierto y dormido, André le contaba su día, lo que había visto, cómo se veía el atardecer desde la entrada del cobertizo. Eleanor habría amado los atardeceres ahí.
Ella siempre decía que Georgia tenía la mejor luz. André no le contaba sobre el hambre. No le contaba sobre los adolescentes que le tiraban botellas desde una camioneta. No le contaba sobre el oficial que lo obligó a vaciar sus bolsillos sobre el suelo mojado y se rió cuando la fotografía cayó en un charco. André la protegía de esas cosas, incluso ahora. Fue un martes de finales de octubre cuando todo cambió. La temperatura había bajado de los 4 grados. André estaba acostado en su tarima, la chamarra sobre el pecho, mirando la oscuridad a través de una rendija en la pared. Escuchó el auto antes de verlo. Un sedán negro, las luces apagadas, avanzando despacio por el camino de servicio hacia el hangar B, donde el Gulfstream blanco llevaba estacionado desde el domingo. Nadie llegaba al aeródromo a las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada eran el tiempo de André, las únicas horas que le pertenecían. El sedán se detuvo. Un hombre bajó. Se movió rápido junto a la pared del hangar, cargando una bolsa suave apretada contra su cuerpo. André observaba a través de la rendija en las tablas. Su aliento salía en nubes blancas. El hombre desapareció debajo del Gulfstream. Durante 20 minutos, André escuchó sonidos que no encajaban ahí. Metal contra metal, un siseo tenue, algo siendo acoplado donde no debía haber nada. André había pasado 18 años en la construcción. Conocía la diferencia entre arreglar y romper. Ese hombre estaba rompiendo algo. El sedán se fue por donde había llegado. Sin luces, sin ruido, solo las llantas sobre la grava. André se quedó congelado en su tarima una hora más, observando la pista vacía. No durmió esa noche. Al amanecer, tenía una decisión que tomar, una que le costaría todo lo que le quedaba, que era casi nada, y le daría algo que no había sentido en 3 años, una razón para hablar. Eleanor Hayes murió un miércoles. André recordaba cada detalle. El pasillo del hospital que olía a cera para piso y algo debajo de eso. El parpadeo de la luz fluorescente sobre su cama. El sonido que hizo la máquina cuando su corazón se detuvo. No fue dramático. Solo un tono plano, constante y definitivo, como alguien presionando una tecla de piano y sosteniéndola para siempre. Habían estado casados 22 años. Se conocieron en un día de campo de iglesia en Albany. Eleanor llevaba puesto un vestido amarillo. André derramó limonada en su camisa intentando presentarse. Ella se rió, le pasó una servilleta y le dijo, al menos eres honesto sobre estar nervioso. André se casó con ella 4 meses después. Construyeron una vida a paso lento, trabajo de construcción y contabilidad, una casita en la calle Birch con techo con goteras y un enganche que les tomó 6 años ahorrar. No era mucho, pero cada clavo, cada cheque de pago, cada viernes en el porche con té dulce, era suyo. Eleanor se enfermó en el otoño. Primero dolores de cabeza, luego un cansancio que no se le quitaba. El doctor del Hospital General del Condado dijo que era presión alta. La puso en medicamento. 2 pastillas por la mañana, 1 por la noche. Pero André notó cosas raras. Las pastillas eran de un color distinto al que el farmacéutico había descrito por teléfono. Se lo mencionó a la enfermera. Ella sonrió y le dijo, a veces los fabricantes cambian el código de color. Se lo volvió a mencionar una semana después. Esta vez ella dejó de sonreír y le dijo que el doctor sabía lo que hacía. André lo dejó pasar. Él era obrero de construcción. Sin título, sin vocabulario médico. ¿Quién era él para cuestionar a un doctor? ¿Quién era él para pararse en un pasillo de hospital y decir que algo estaba mal? 3 semanas después, Eleanor se desplomó en la mesa de la cocina. Para cuando llegó la ambulancia, ya no podía hablar. Para cuando llegaron al hospital, ya no podía respirar sola. Murió 41 horas después. Paro cardíaco, reacción severa a un medicamento. El hospital se investigó a sí mismo y no encontró irregularidades. El expediente se cerró. André nunca supo qué había realmente en esas pastillas.
Nunca presentó una queja, nunca habló con un abogado. Solo se quedó de pie en el pasillo, después de que le taparon el rostro con la sábana, y sintió que algo dentro de él se agrietaba. No se rompía, no se hacía pedazos. Se agrietaba. Como una pared con una fisura recorriéndola. Todavía en pie, pero nunca igual. La culpa llegó después. Lenta al principio, luego de golpe. Andre dejó de presentarse a trabajar. El capataz llamó, luego dejó de llamar. La compañía hipotecaria mandó cartas, luego mandó a un hombre de traje que pegó un aviso en la puerta principal. Andre empacó una bolsa. Tomó su ropa, su cartera, y la fotografía de su 10º aniversario, Eleanor riendo por algo que él había dicho, la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados. Nunca regresó. 3 años en la calle lo cambiaron de maneras que no se podían deshacer. Cambiaron cómo caminaba, cuidadoso, siempre atento a quien tenía detrás. Cambiaron cómo comía, rápido, encorvado, protegiendo lo poco que tenía. Cambiaron cómo hablaba, que era casi nunca. Pero no cambiaron lo que cargaba. La culpa viajaba con él a todas partes. Se sentaba sobre su pecho en el cobertizo por las noches. Lo seguía hasta los contenedores de basura al amanecer. Le susurraba lo mismo una y otra vez, ¿y si hubieras dicho algo? ¿Y si hubieras agarrado esas pastillas y manejado a otra farmacia? ¿Y si no hubieras tenido tanto miedo de ser el hombre negro que causa problemas en un hospital de blancos? Esa pregunta no tenía respuesta. Y ahora, tendido en el cobertizo frío, viendo cómo el cielo de octubre pasaba de negro a gris cierro, Andre tenía una pregunta nueva. Un hombre había manipulado un avión en medio de la noche. Andre era el único testigo. Y en unas horas, alguien abordaría ese Gulfstream y volaría directo hacia lo que le habían hecho. Podía quedarse callado. Llevaba 3 años practicando eso. Podía ver despegar el avión y decirse que no era asunto suyo. Decirse que un hombre negro sin hogar, denunciando un sabotaje en un aeródromo privado, terminaría en esposas, no en titulares. Todo eso probablemente era cierto. Pero Eleanor seguía ahí, en su bota, en su cabeza, en la fisura que atravesaba todo lo que él era. Y la fisura dijo, esta vez no. Andre se puso de pie. Sus rodillas tronaron. Su hombro ardió. Se puso su segunda chamarra y salió al frío de la mañana. El Gulfstream estaba ahí, blanco y limpio sobre el asfalto, esperando. En algún lugar, un padre y su hija se estaban preparando para abordarlo. Andre empezó a caminar. Andre jamás había cruzado la entrada principal de nada en ese aeródromo. Usaba los huecos en las cercas, los puntos ciegos entre las cámaras, los bordes que nadie vigilaba. Pero esa mañana, caminó directo hacia las puertas de vidrio de la terminal charter y las empujó para abrirlas. El vestíbulo estaba tibio. Eso fue lo primero que notó. Tibio y limpio, con sillones de piel y una pantalla plana transmitiendo las noticias matutinas en silencio. La alfombra era gruesa bajo sus botas. Un olor que casi había olvidado, café recién hecho, crema de verdad, algo horneado. Greg estaba detrás del mostrador de recepción. Andre conocía a Greg. No en persona, pero lo había observado tanto tiempo a través de las ventanas que sabía qué tipo de hombre era. 30 y tantos años, camisas planchadas, una voz que resonaba por todo el vestíbulo como si quisiera que todos lo escucharan. Greg trataba a los clientes charter como realeza y al personal de mantenimiento como si fueran muebles. Greg levantó la vista. Su rostro hizo algo complicado. Confusión primero, luego reconocimiento, luego asco. No puedes estar aquí. Andre se detuvo a 3 metros del mostrador. Mantuvo las manos abiertas, visibles, sin amenaza. Había aprendido esa postura años atrás. Necesito decirle algo a alguien sobre uno de los aviones. Necesitas irte ahora mismo. Anoche, alguien estaba debajo del Gulfstream, en el hangar B, manipulándolo. Yo vi.
Dije que te vayas. Greg tomó el teléfono. Voy a llamar a seguridad. Solo revisen el avión. Eso es todo lo que pido. Solo que alguien lo revise. No voy a hacer que nadie revise nada porque un hombre sin hogar entró de la calle contando una historia. Sal de aquí antes de que te arreste. André se quedó ahí. Sintió el viejo peso familiar. El mismo peso del pasillo del hospital. La misma voz que le decía, eres nadie. Tus palabras no cuentan. Vete. Pero detrás del mostrador, a través de los amplios ventanales, podía ver el Gulfstream sobre el asfalto, blanco, brillante, listo. Y llegando a la puerta, una escalade negra, y detrás de esa, una segunda. Un hombre bajó del primer vehículo, traje gris, alto. Se movía como alguien que era dueño del suelo que pisaba. Una joven bajó detrás de él. Llevaba una mochila sobre un hombro. Tenía el cabello recogido. Miraba el aeródromo de esa forma en que uno mira lugares que ha visto 100 veces sin realmente verlos. Ese era Garrett Sullivan y su hija Clare. André todavía no sabía sus nombres. No sabía que ese hombre dirigía una empresa de defensa que valía $2.000 millones. No sabía que esa joven acababa de terminar su primer año en Georgetown. No sabía nada de eso. Lo único que sabía era lo que había visto bajo ese avión. Y esas dos personas estaban a punto de subir a él. Greg tenía el teléfono pegado a la oreja. Sí, necesito a alguien en la recepción. Ahora. Tenemos a un intruso. André miró el teléfono, miró a Greg, miró por la ventana al padre y a la hija caminando por el asfalto hacia las escaleras del Gulfstream. Tenía quizás 2 minutos. La parte racional de su cerebro, la parte que lo había mantenido con vida durante 3 años, le dijo, corre. Pero no hacia el avión. Aléjate. Regresa al cobertizo. Regresa a ser invisible. Pero la fisura dijo otra cosa. André se dio la vuelta y caminó hacia la puerta lateral. Oye, ¿a dónde crees? La empujó. El frío le golpeó la cara. El asfalto se extendía frente a él, ancho, abierto y aterrador. Sin cercas donde esconderse, sin sombras, sin bordes. Solo 180 metros de terreno plano entre él y un hombre y una niña que estaban a punto de morir. André corrió. Cubrió quizás 45 metros antes de que el primer grito saliera de su pecho. No subas a ese avión. Su voz retumbó por el asfalto como un disparo. Garrett Sullivan se detuvo al pie de las escaleras del Gulfstream y volteó. Clare, 2 escalones arriba, miró por encima del hombro. André siguió corriendo. Sus botas golpeaban el concreto. Sus pulmones ardían. Su hombro malo gritaba con cada zancada. Su cuerpo había olvidado cómo correr, pero sus piernas recordaban el miedo. Y el miedo bastaba. No subas a ese avión. Más fuerte esta vez, desesperado. Las palabras salían desgarradas, en carne viva, lanzadas hacia esas 2 figuras en la escalera como una oración arrojada al cielo con las 2 manos. Garrett jaló a Clare detrás de él. Instinto puro. Proteger a la hija. Su rostro se endureció. No exactamente miedo, sino la atención concentrada de un hombre que había pasado 30 años en contratación de defensa, evaluando amenazas, calculando distancias, leyendo intenciones. Desde la terminal, una puerta se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad salieron corriendo. Chillidos de radio cortaron el aire de la mañana. Luego apareció un tercer guardia, y detrás de todos ellos, Richard Pratt. Pratt era el jefe de seguridad del aeródromo del condado. Hombros anchos, cabello rapado ya plateado. Caminaba como un hombre que creía que su placa era más grande de lo que realmente era, un andar que anunciaba autoridad antes de decir una sola palabra. Vio a André corriendo por el asfalto abierto y llegó a una conclusión antes de llegar a la escena. André estaba a 36 metros del avión cuando lo tumbaron.
El primer guardia le sujetó el brazo izquierdo y lo jaló hacia un lado. El segundo lo rodeó por la cintura desde atrás. Los pies de André se despegaron del suelo. El concreto llegó rápido y despiadado. Le golpeó las costillas primero, luego la barbilla. Su cabeza rebotó. Estrellas explotaron detrás de sus ojos. Probó sangre, filosa y metálica, en la lengua. Lo inmovilizaron boca abajo, una rodilla en la espalda presionando el aire fuera de sus pulmones, las manos torcidas hacia atrás, el mordisco frío de los cinchos plásticos en las muñecas apretados hasta clavarse en el hueso. Y aún así, con la cara aplastada contra el asfalto, sangre escurriendo de la barbilla partida, grava incrustada en la mejilla, André levantó la cabeza hacia el avión y gritó una última vez. «No suban a ese avión». Salió quebrado, mitad voz, mitad sollozo, ya no eran palabras, sino un sonido que venía de un lugar más profundo que el lenguaje. Del lugar donde Eleanor todavía vivía. De la fisura que nunca había sanado. De cada vez que se había quedado callado y había perdido algo que ya no pudo recuperar. Clare Sullivan escuchó ese sonido. Tenía 18 años. Había crecido rodeada de yachts privados y equipos de seguridad y gente que siempre quería algo de su padre. Sabía leer una habitación. Había aprendido a identificar amenazas antes de aprender a manejar. Y el hombre que sangraba en el suelo no era una amenaza. «Papá, espera». Garrett ya se había dado la vuelta hacia las escaleras. Su mano estaba en el barandal. El piloto estaba en la cabina, calentando motores. «Papá, detente». Algo en su voz lo hizo pausar. No las palabras, la certeza detrás de ellas. Clare bajó las escaleras y caminó hacia el nudo de guardias que sometía a André contra el concreto. Richard Pratt se paró en su camino. «Señorita Sullivan, por favor manténgase atrás. Tenemos la situación bajo control». «¿Qué está diciendo sobre el avión?» «Es un vagabundo. Hemos tenido reportes de él rondando la propiedad. No es nada de qué preocuparse. Le estoy preguntando qué dijo sobre el avión». La voz de Clare no subió de volumen, pero bajó de temperatura. El tipo de frío que atraviesa excusas y rangos y hace que la gente reconsidere su próxima frase. La mandíbula de Pratt se tensó. Miró a los guardias, luego de vuelta a Clare. «Está diciendo que alguien manipuló la aeronave anoche. No hay nada creíble. Entonces revísenlo». Una pausa. «Del tipo que pesa». «Señorita Sullivan, no podemos suspender las operaciones cada vez que alguien. Mi padre y yo estamos a punto de abordar ese avión. Un hombre acaba de correr por un asfalto abierto, 3 guardias lo derribaron y sigue intentando advertirnos con sangre en la cara. Revisen el avión». Garrett Sullivan caminó hacia ellos. Se paró detrás de su hija. Miró a André en el suelo, la chamarra rota, la sangre, los cinchos cortándole la piel oscura. Miró a Pratt. «Haz lo que dijo». Los labios de Pratt se apretaron en una línea delgada. Cada parte de él quería descartar al hombre sin hogar y seguir con su mañana. Pero el nombre de Garrett Sullivan estaba en edificios. Su empresa tenía contratos con el Departamento de Defensa. Cuando Garrett Sullivan daba una instrucción, los argumentos morían en la garganta de la gente. «Llévenlo a la oficina de seguridad», le dijo Pratt a los guardias. Después, que el equipo de mantenimiento cerca del hangar mande a un técnico a hacer una inspección completa del Gulfstream. Ahora mismo. Levantaron a André del suelo. Sus piernas apenas lo sostenían. Los guardias, medio caminando, medio arrastrándolo, lo llevaron por el asfalto hacia el edificio de la terminal. Su cabeza colgaba hacia abajo. La sangre goteaba de su barbilla, dejando un rastro de puntos sobre el concreto detrás de él. Cuando pasaron junto a Clare Sullivan, ella dio un paso al frente. «¿Qué vio?», preguntó. Los guardias no se detuvieron, pero André giró la cabeza hacia ella. «Anoche, a las 2 de la madrugada, un hombre debajo del avión.
tenía herramientas. Estuvo ahí abajo 20 minutos. Los ojos de Clare se entrecerraron. Miró a su padre. Garrett ya estaba sacando su teléfono. Llevaron a Andre a un cuarto pequeño en la parte trasera de la terminal. Piso de concreto, mesa metálica, una silla atornillada al suelo. Luz fluorescente que zumbaba como un insecto. Lo sentaron y lo dejaron ahí, con las manos aún atadas detrás de la espalda. A través de la pared, podía escuchar a Pratt por teléfono. El tono era filoso, despectivo. Pratt usó la palabra vagabundo 2 veces y delirante una vez. Le dijo a quien fuera que estuviera escuchando que esto se resolvería en 20 minutos. Andre miró la pared de bloques de concreto y esperó. El tiempo se movía lento en ese cuarto. Escuchaba los sonidos amortiguados del aeródromo, una prueba de motor, un camión dando reversa. Sonidos normales en una mañana que no tenía nada de normal. 40 minutos después, la puerta se abrió. Richard Pratt estaba parado en el umbral. Su rostro había cambiado. La confianza despectiva había desaparecido. Algo más la había reemplazado. Algo que Andre reconoció porque él mismo lo había llevado puesto años atrás, en un pasillo de hospital, la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que estaba equivocado. Los técnicos encontraron algo, dijo Pratt. Su voz era plana, cuidadosamente controlada. Bajo la carcasa del motor izquierdo, un dispositivo. No saben exactamente qué es. Llamaron al escuadrón antibombas del condado y a la FAA. Andre cerró los ojos. No sintió alivio. No sintió justicia. Sintió la fotografía de Eleanor presionando contra su tobillo dentro de la bota. Esta vez había hablado. Eso era suficiente. El escuadrón antibombas llegó en 2 camionetas sin marcas una hora después. Despejaron el aeródromo, suspendieron todas las operaciones, evacuaron la terminal. Andre se quedó en el cuarto pequeño. Nadie le dijo qué estaba pasando, pero los sonidos le decían suficiente. Botas sobre concreto, radios crujiendo, voces tensas con el tipo de urgencia que significaba que el dispositivo bajo ese motor era real. Alguien cortó sus cinchos, una mujer uniformada. No dijo lo siento, pero puso una botella de agua y una toalla de papel sobre la mesa antes de salir. Andre presionó la toalla contra su barbilla. El sangrado casi se había detenido. El corte dejaría una cicatriz, una más para la colección. 2 horas después de que los técnicos encontraran el dispositivo, la puerta se abrió de nuevo. Clare Sullivan entró sola. Jaló la silla vacía de la esquina y se sentó frente a él. Por un momento, solo lo miró. No lo estudiaba, no sentía lástima. Lo miraba de la forma en que uno mira a alguien cuando intenta entender algo que nunca había visto antes. Lo confirmaron, dijo. Un dispositivo incendiario conectado a la línea de combustible. Si hubiéramos despegado, el avión se habría caído en algún lugar sobre Carolina del Norte. Andre no dijo nada. Sostenía la toalla de papel contra su barbilla. Mi padre quiere hablar con usted. Pero quise venir yo primero. Hizo una pausa. ¿Por qué lo hizo? Andre la miró. 18 años, sentada en un cuarto de concreto con un hombre sin hogar que olía a 3 años de dormir a la intemperie. Y ella le hacía la pregunta como si su respuesta realmente le importara. Porque lo vi, dijo Andre. Mucha gente ve cosas. No cruzan corriendo un aeródromo por eso. Andre se quedó callado un largo rato. Luego dijo algo que no le había dicho a nadie en 3 años. Algo que subió desde el fondo de la fisura como agua brotando de la piedra rota. Porque la última vez que me quedé callado, lo perdí todo. Clare no preguntó qué quería decir. Asintió una vez, se puso de pie, caminó hacia la puerta. Voy por mi padre, dijo. Dejó la puerta abierta detrás de ella. Era la primera puerta abierta que Andre había visto en mucho, mucho tiempo. Garrett Sullivan nunca llegó a cruzar esa puerta.
Rachel Pratt lo interceptó en el pasillo, lo jaló a un lado con una mano en el codo y una voz apenas audible para que solo Sullivan la escuchara. Señor Sullivan, necesito una palabra antes de que hable con ese hombre. Garrett se detuvo. Adelante. Estamos tratando esto como escena de un crimen ahora. El dispositivo es real. El escuadrón antibombas sigue trabajando. Pero necesito que considere algo. Pratt hizo una pausa, eligiendo sus palabras como un hombre que carga un arma. ¿Cómo supo que estaba ahí? Garrett lo miró. Dice que vio a alguien bajo el avión a las 2 de la madrugada, desde un cobertizo abandonado a 180 metros de distancia, en la oscuridad. Y esperó hasta el momento exacto en que usted y su hija abordaban para salir corriendo y hacer una escena. Pratt dejó que eso calara. ¿No le parece conveniente? La semilla estaba plantada. Pratt sabía cómo hacer esto. Había pasado 20 años en labores policiales antes de tomar el trabajo en el aeródromo. Sabía que la mejor manera de controlar una narrativa no era discutir. Era hacer preguntas que apuntaran en una dirección. No digo que él lo haya plantado, continuó Pratt. Digo que no podemos descartarlo. Ha estado invadiendo esta propiedad durante meses. No tiene identificación, no tiene domicilio. Nadie puede verificar nada de lo que dice. Y lo primero que hizo esta mañana fue lanzarse hacia su hija. Esa última línea fue calculada. Pratt la vio caer sobre el rostro de Sullivan, la tensión alrededor de los ojos, el cambio en la postura. Necesito que nos dejen encargarnos de esto, dijo Pratt. Llamé a la policía del condado. El sargento Briggs viene en camino. Tomaremos declaraciones, investigaremos sus antecedentes, averiguaremos quién es realmente este hombre. Garrett miró por el pasillo hacia el cuarto donde estaba sentado André. Luego volvió a mirar a Pratt. Bien, dijo, pero nadie lo toca hasta que llegue Briggs. Por supuesto. Garrett se alejó. Pratt lo vio irse. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. El sargento Briggs llegó 40 minutos después en una patrulla del condado, con lodo en las llantas y una mancha de café en el tablero. Era el tipo de policía que Pratt prefería. Nacido y criado en el condado, la placa como un derecho de nacimiento. Tenían historia, viajes de pesca, noches de póker, el tipo de amistad construida sobre favores intercambiados y preguntas que nunca se hacían. Hablaron afuera de la oficina de seguridad durante 10 minutos antes de que Briggs entrara. André podía escuchar sus voces a través de la pared, bajas y familiares, el ritmo de hombres que habían ensayado la misma conversación antes. André llevaba casi 3 horas sentado en esa silla. Sin comida, sin más agua desde la primera botella. Sin explicación. El corte en su barbilla se había hecho costra. Sus muñecas todavía tenían las líneas rojas de los hinchos. Briggs se sentó frente a él. Abrió una libreta pequeña. No se presentó. ¿Nombre completo? André Hess. ¿Tiene identificación? No. ¿Dónde vive? André casi se rió. No vivo en ningún lado. Briggs escribió algo. Su pluma se movía lenta, deliberada, como si estuviera escribiendo un veredicto y no tomando notas. Cuénteme sobre anoche. André le contó. El sedán, las luces apagadas, el hombre bajo el avión, los sonidos, la bolsa, todo. La misma historia que había intentado contarle a Greg. La misma historia que había gritado en el asfalto. La misma historia que nadie quiso escuchar hasta que el escuadrón antibombas la confirmó. Briggs escuchó sin ninguna expresión. Cuando André terminó, Briggs cerró la libreta. Aquí está mi problema, dijo. Usted dice que vio todo esto desde un cobertizo a 180 metros, en la oscuridad, a través de una rendija en la pared. Pero no puede describir la cara del hombre. No puede darme un número de placa. No puede decirme qué tipo de herramientas usaba. Estaba oscuro. Ya se lo dije. Lo que me dijo es una historia.
Y ahora mismo, usted es la única persona en todo este aeródromo que no puede dar cuenta de dónde estuvo anoche. Sin domicilio, sin coartada, sin testigos. La insinuación quedó flotando en el aire como humo. ¿Cree que yo hice esto?, dijo André. Briggs no respondió directamente. Creo que usted es la única persona que podemos ubicar cerca de esa aeronave en las últimas 12 horas. Y creo que esta mañana corrió hacia 2 personas de una forma que hizo que 3 guardias lo tumbaran. Eso es lo que pienso. Lo retuvieron. No formalmente arrestado, Briggs era demasiado cuidadoso para eso, pero retenido para interrogatorio, por su propia seguridad, o cualquier palabra que usaran cuando querían mantener a un hombre negro encerrado en un cuarto sin llamarlo por lo que realmente era. Pratt entró después de que Briggs se fue. No se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, mirando a André como se mira un problema que ya se decidió cómo resolver. Investigamos sus antecedentes, dijo Pratt. Sin record criminal. Dejó que esa sorpresa se asentara. Pero sin récord significa sin historia. Y sin historia significa que nadie puede responder por usted. André miró fijo al frente. Ya había conocido a Rachel Pratt antes. Nombres distintos, placas distintas, los mismos ojos. Si yo fuera usted, dijo Pratt, empezaría a pensar muy cuidadosamente en cómo se ve esto. Un hombre que no tiene nada que perder, durmiendo junto a una aeronave de $200 millones, sabe exactamente dónde está el dispositivo, y la única historia que tiene es que estaba observando desde un cobertizo. Se inclinó hacia adelante. Ya he visto esto antes. Un hombre se desespera, hace un plan, planta algo, luego juega al héroe, recibe una recompensa, recibe atención, recibe una comida y un techo. Las manos de André se cerraron sobre el borde de la mesa metálica. Sus nudillos palidecieron bajo la piel oscura. Yo no planté nada, dijo. Su voz era baja, firme. La firmeza de un hombre que había aprendido años atrás que mostrar ira frente a hombres como Pratt solo les daba lo que querían. Ya veremos, dijo Pratt. Salió del cuarto, cerró la puerta detrás de él. El seguro hizo clic. André se quedó ahí en el silencio, y sintió que las paredes se encogían. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. La silla estaba fría. 3 horas antes, había salvado 2 vidas. Ahora era sospechoso. La matemática era vieja, familiar. La misma ecuación que había corrido por cada pasillo de hospital, cada retén policial, cada contenedor apestando a cloro que había conocido en 3 años en la calle. Hombre negro más sin identificación más sin domicilio, igual a culpable hasta que alguien con poder dijera lo contrario. Y en ese momento, el hombre con poder estaba en el pasillo, escuchando a Rachel Pratt. Claire Sullivan estaba sentada en el vestíbulo de la terminal con el teléfono en una mano y una sensación creciente en el pecho de que algo andaba muy mal. No con el avión, sino con la historia que se estaba construyendo alrededor del hombre que le había salvado la vida. Había escuchado la versión de Pratt, había oído las palabras conveniente y sin coartada y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Vio cómo el rostro de su padre se endurecía mientras Pratt hablaba. Vio cómo la duda se iba asentando. Y ella no creía nada de eso. Claire había pasado su primer año en Georgetown estudiando ciencia política y leyendo expedientes para un profesor especializado en condenas injustas. Sabía cómo se veía una narrativa fabricada. Había leído sobre hombres que pasaron décadas en prisión porque alguien con placa decidió la culpa antes que la evidencia. No iba a dejar que eso pasara frente a sus ojos. Papá. Garrett estaba parado junto a la ventana, viendo trabajar al escuadrón antibombas en el asfalto. Se dio la vuelta. Llama al FBI. Él la miró. Briggs se está encargando. Briggs pasó 10 minutos afuera de esa puerta con Pratt antes de entrar. Son amigos. Mírame y dime que ese hombre ahí adentro tuvo un interrogatorio justo. Garrett se quedó callado.
Era un hombre que dirigía una empresa que valía miles de millones. Sabía cómo funcionaba el poder, cómo se protegía a sí mismo, cómo cerraba filas. También conocía a su hija. Y Clare no decía cosas que no pensaba en serio. Llamó a la oficina de campo del FBI en Atlanta. El agente especial Tom Whitfield llegó 2 horas después en un sedán oscuro con placas federales. Era tranquilo, metódico. No le dio la mano a Pratt. No tomó el café que Pratt le ofreció. Pasó junto a él como si fuera un mueble y pidió ver las grabaciones de seguridad. El rostro de Pratt cambió. Ya revisamos las grabaciones, dijo Pratt. No hay nada. Me gustaría revisarlas yo mismo. Whitfield se instaló en la sala de juntas pequeña de la terminal, con 2 monitores y acceso a 6 cámaras. Clare se sentó a su lado. Garrett se quedó de pie detrás de ellos. La grabación de la cámara 4, la que cubría el camino de servicio cerca del hangar B, contaba una historia distinta a la de Pratt. A la 1:47 de la madrugada, un sedán negro apareció en el camino de acceso. Sin luces. Se detuvo cerca del hangar. Una figura bajó. La imagen era granulada. La figura se acercó a la aeronave, desapareció debajo de ella. A las 2:09 de la madrugada, la figura reapareció, volvió a subir al sedán, se fue. En ningún momento durante esos 22 minutos alguien se acercó desde la dirección del cobertizo de Andre. Él no lo plantó, dijo Clare. Whitfield pausó la grabación, hizo zoom al sedán. La resolución era pobre, pero se distinguían 3 dígitos de la placa. Necesito investigar esto, dijo. Mientras Whitfield trabajaba con la placa, Clare siguió otro hilo. Le preguntó a Diane, que había llegado a su turno a las 7 y se había encontrado el aeródromo lleno de policías, sobre Andre. Ha estado por aquí casi 1 año, dijo Diane, sosteniendo su termo con ambas manos. Nunca causó problemas. Nunca entró al edificio. Se mantiene alejado. Nunca lo he visto cerca de los aviones. Me dijo que solía trabajar en construcción. Le creo. Se comporta como un hombre que solía trabajar duro, como un hombre que recuerda lo que se siente trabajar. Clare anotó eso. No porque fuera evidencia, sino porque era algo que nadie más se había molestado en preguntar. Para media tarde, Whitfield tenía 3 cosas. La placa parcial coincidía con un auto de renta arrendado bajo una cuenta corporativa. La cuenta corporativa se rastreaba hasta una empresa fantasma registrada en Delaware. Y la empresa fantasma tenía un solo oficial registrado, un hombre que hizo que Garrett Sullivan bajara el teléfono y se quedara mirando la pared. Whitfield miró a Sullivan. ¿Conoce a Nathan Cross? La mandíbula de Garrett se tensó. Trabajaba para mí. El cuarto se quedó en silencio. Ex vicepresidente de operaciones en Sullivan Defense Technologies. Lo despedí hace 18 meses. Fraude en un contrato. Amenazó con demandarme. Después desapareció. Whitfield tomó una nota. Luego otra. Después se puso de pie. Voy a necesitar hablar con su jefe de seguridad. Y después voy a necesitar hablar con el hombre que tienen retenido en el cuarto trasero. El verdadero testigo, no el sospechoso. Clare miró a su padre. Por primera vez en todo el día, Garrett se veía como un hombre que entendía lo que casi había pasado. No solo lo del avión, sino todo lo que vino después. Whitfield se sentó frente a Andre en ese mismo cuarto pequeño, la misma mesa metálica, la misma silla atornillada. Pero la puerta estaba abierta. Y esta vez, alguien lo estaba escuchando de verdad. Empiece desde el principio, dijo Whitfield. Tómese su tiempo. Andre lo contó otra vez. La misma historia. El sedán a la 1:47. El hombre con la bolsa. Los sonidos bajo el avión. 20 minutos. La salida a las 2:09. Whitfield no lo interrumpió. No escribió vagabundo en ninguna libreta.
Escribió horas, detalles, direcciones. Hizo preguntas que sí importaban. ¿De qué dirección venía el auto? ¿De qué lado del avión accedió el hombre? ¿Qué tipo de sonidos escuchó André? Metal contra metal, dijo André, como una llave sobre un tornillo. Luego un siseo, a presión, como una línea siendo desconectada y reconectada. Luego sonidos más suaves. Algo siendo asegurado. Mencionó experiencia en construcción. 18 años. Sé cómo suenan las herramientas. Sé lo que hace alguien cuando está construyendo. Y sé lo que hace alguien cuando está rompiendo. Whitfield asintió. Comparó el relato de André con las marcas de tiempo de la grabación de seguridad. Cada detalle coincidía, la hora de llegada, la ventana de 22 minutos, la dirección de entrada y salida. El relato de André no era una invención. Era el reporte de un testigo ocular, de un hombre que se había pasado 3 años entrenándose para notarlo todo. La placa parcial llevó al equipo de Whitfield hasta una agencia de renta de autos en Irlanda. El auto había sido rentado bajo una cuenta corporativa perteneciente a una empresa fantasma llamada Ridgeland Consulting, registrada en Delaware 6 meses antes. Tenía un solo oficial registrado, una sola cuenta bancaria, y un solo propósito: crear distancia entre un crimen y el hombre que lo planeó. Nathan Cross fue arrestado en un motel de Macon a las 11:15 de esa noche. Estaba sentado en la cama viendo televisión cuando el FBI entró por la puerta. En su bolsa, la misma bolsa negra y suave que André había descrito, encontraron un juego de herramientas de mantenimiento de aeronaves, un teléfono desechable, y un esquema impreso del sistema de combustible del Gulfstream con anotaciones a mano marcando el punto exacto donde se había colocado el dispositivo incendiario. Cross no dijo una sola palabra durante el proceso de registro. Se sentó con las manos esposadas frente a él y miró la pared como un hombre que ve cerrarse la última puerta. Su abogado argumentaría después locura temporal provocada por la ruina financiera y la humillación profesional. La evidencia decía lo contrario. Este no era un hombre que había perdido la cabeza. Era un hombre que había planeado todo. Cross llevaba 5 meses planeando esto. Había rentado el auto, había estudiado el calendario de mantenimiento del Gulfstream, había aprendido cuando Sullivan usaba el aeródromo de Riemont, había identificado el hueco en la cobertura de cámaras de seguridad, o lo que él pensaba que era un hueco. La cámara 4 tenía un ángulo más amplio de lo que mostraba el mapa de seguridad publicado del aeródromo, y él nunca contó con un hombre sin hogar observando desde un cobertizo a 180 metros de distancia. Mientras Cross esperaba en una celda federal, Whitfield volteó su atención hacia el aeródromo. Algo en el comportamiento de Pratt no cuadraba. La rapidez con la que había intentado incriminar a André, la resistencia a revisar las grabaciones, la conversación de 10 minutos con Briggs antes del interrogatorio. Whitfield había visto ese patrón antes. No necesariamente conspiración, sino ese reflejo institucional que prioriza la conveniencia sobre la verdad. Sacó los registros de acceso de Pratt y encontró algo inesperado. 3 semanas antes del sabotaje, alguien había usado las credenciales de seguridad de Pratt para acceder a la base de datos del calendario de mantenimiento del aeródromo. El acceso ocurrió a las 9:14 de la noche, un sábado. Pratt aseguraba haber estado en su casa. Los registros de su teléfono celular lo ubicaban en el aeródromo. 2 semanas antes de eso, Pratt había reportado la presencia de André en la propiedad en un memo interno, pero recomendó no tomar ninguna acción. El memo decía que el hombre sin hogar no representaba ningún riesgo de seguridad y que podía ser removido en cualquier momento si fuera necesario. En efecto, era una decisión de dejar a André visible, una persona conveniente a quien culpar si algo salía mal. Whitfield llevó a Pratt a la misma sala de juntas donde habían revisado las grabaciones. Esta vez, Garrett Sullivan estaba presente. También Clare. ¿Sabía que Nathan Cross estaba planeando esto?, preguntó Whitfield. El rostro de Pratt se tensó. Absolutamente no.
Entonces explíqueme por qué sus credenciales accedieron a la base de datos de mantenimiento un sábado en la noche, hace 3 semanas. La boca de Pratt se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Y explíqueme por qué pasó 10 minutos preparando al sargento Briggs antes de que interrogara al testigo. Y por qué su primer instinto fue construir un caso contra un hombre sin récord criminal en lugar de seguir la evidencia. Pratt miró a Garrett Sullivan, buscando un aliado, buscando la misma duda que había plantado horas antes. No encontró nada. Garrett Sullivan miró a Pratt de la forma en que uno mira un candado que falló durante una tormenta. Algo en lo que confiabas y que resultó no servir para nada. Lo quiero fuera de mi propiedad, dijo Garrett. Su voz era baja, la calma de un hombre que no necesitaba subir el volumen porque sus palabras ya cargaban peso. Ese mismo día, Pratt fue suspendido, pendiente de una investigación federal por posible obstrucción de la justicia y acceso no autorizado a sistemas seguros. El sargento Briggs fue puesto en licencia administrativa por el condado. La relación entre la placa y el favor, por una vez, quedó expuesta bajo una luz que ninguno de los dos pudo controlar. Andre Hayes fue liberado de la oficina de seguridad a las 6:30 de esa tarde. Había pasado casi 10 horas en ese cuarto. Whitfield lo acompañó personalmente por el vestíbulo de la terminal, pasando junto a Diane, quien se cubría la boca con la mano mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, pasando junto a Greg, quien no pudo mirarlo a los ojos, a través de las puertas de vidrio, hacia el aire fresco de la noche. Andre se quedó parado en la banqueta afuera de la terminal. Miró hacia el cielo. El sol caía detrás de la línea de árboles, lanzando sombras largas sobre el asfalto. Cerró los ojos y respiró profundo y lento, adentro y afuera. El aire sabía a octubre y combustible de avión y algo más, algo que no había probado en 3 años. Libertad. Garrett Sullivan lo esperaba junto a su auto. Caminó hacia Andre. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se quedaron a 1 metro de distancia, un multimillonario y un hombre sin hogar, y la distancia entre ellos era, a la vez, todo y nada. Nos salvó la vida, dijo Garrett. Andre lo miró. Solo no me quedé callado. ¿Por qué? Usted no nos conocía. No nos debía nada. Andre bajó la mano y sacó la fotografía de dentro de su bota. La miró. Eleanor riendo, la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados. Porque la última vez que me quedé callado, lo perdí todo. Garrett miró la fotografía durante un largo rato. Luego miró a Andre con una expresión que no tenía nada que ver con dinero, ni poder, ni contratos de defensa. Era la expresión de un padre que casi había perdido a su hija, mirando al hombre que se había asegurado de que eso no pasara. Venga conmigo, dijo Garrett. Le debo más de lo que puedo decir en un estacionamiento. Esa noche, Garrett llevó a Andre a la propiedad de los Sullivan. No a la casa principal. A una casita de huéspedes en el terreno. Pequeña, limpia, una cama con sábanas que olían a detergente de lavandería, un baño con agua caliente, una cocina con comida en el refrigerador. Andre se quedó parado en medio del cuarto y no se movió durante un largo rato. Tocó la colcha de la cama con las yemas de los dedos, pasó la mano por el respaldo de la silla, abrió el refrigerador y lo cerró. Lo volvió a abrir. Le tomó 20 minutos poder sentarse. Durante la semana siguiente, Garrett hizo algo que nadie esperaba. No solo le ofreció caridad a Andre. Le ofreció trabajo. Sullivan Defense Technologies tenía una división de instalaciones, edificios, infraestructura, contratos de mantenimiento en 3 estados. Necesitaban gente con experiencia, gente que entendiera de construcción, gente que supiera la diferencia entre un hombre que construye y un hombre que rompe. Garrett le ofreció a Andre un puesto. No una limosna disfrazada de título. Un trabajo real, con salario, prestaciones y un escritorio con su nombre en la puerta. Andre dijo, no. Garrett lo miró desde el otro lado de la mesa del comedor. ¿Por qué?
Porque no quiero ser la historia que cuentas en los eventos de caridad. El hombre sin hogar que rescataste. El caso de lástima. Garrett bajó el tenedor. Se quedó callado un largo rato. Cuando habló, su voz era distinta. Más baja, despojada de la autoridad que normalmente la acompañaba. André, llevo 25 años dirigiendo una empresa. He contratado a miles de personas. Consultores, ingenieros, exmilitares. Ni uno solo cruzó corriendo un asfalto abierto, sin nada que ganar y todo que perder, para salvar la vida de mi hija. Hizo una pausa. No le estoy ofreciendo un favor. Le estoy ofreciendo lo que se ganó. André miró sus manos. Los callos seguían ahí, desteñidos, pero ahí. 18 años de ellos. Debajo de toda la suciedad, el hambre y la invisibilidad, las manos todavía recordaban el trabajo. El mundo lo olvidó, dijo Garrett. Pero usted no olvidó al mundo. Eso no es caridad. Eso es carácter. André cerró los ojos. Por un momento, el cuarto se quedó muy quieto. El zumbido del refrigerador, el tic-tac de un reloj. No podía sentir el peso de 3 años presionando sus hombros, y luego, lentamente, comenzando a levantarse. Está bien, dijo. Una sola palabra, pero cargaba el peso de todo lo que había venido antes. A la mañana siguiente, André se dio una ducha que duró 45 minutos. Se puso ropa limpia, donada, pero que le quedaba bien. Desayunó en una mesa con un plato, un tenedor y un vaso de jugo de naranja que atrapaba la luz de la ventana. Se sentó ahí, en la cocina silenciosa, y lloró. No porque estuviera triste, sino porque había olvidado lo que se sentía tener una mañana normal. Nathan Cross fue declarado culpable de intento de homicidio y terrorismo doméstico. Recibió 32 años de prisión. Richard Pratt fue acusado de obstrucción de la justicia y manipulación de una investigación federal. Nunca volvió a portar una placa. El sargento Briggs renunció antes de que la investigación llegara a su escritorio. André Hayes comenzó como coordinador de instalaciones en Sullivan Defense Technologies. En menos de un año, lo ascendieron a gerente de sitio. Su equipo decía que era callado pero justo, que notaba cosas que nadie más notaba. Se mudó a un pequeño departamento cerca del campus de Sullivan. Nada lujoso, una recámara, una mesa de cocina donde desayunaba cada mañana con un plato, un tenedor y un vaso de jugo de naranja. Mantenía la fotografía de Eleanor en el buró junto a su cama. Ya no dentro de una bota, ya no escondida, sino a la vista, donde ella podía ver la luz de la mañana. Algunas personas son recordadas por lo que construyeron. André Hayes fue recordado por el momento en que se negó a seguir siendo invisible. Un hombre negro que no tenía nada arriesgó todo por unos extraños que lo tenían todo. Y eso cambió cada vida que tocó, incluyendo la suya. Si esta historia te conmovió, hazte una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alzaste la voz, aun cuando quedarte callado era más fácil? Comparte esto con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete para no perderte lo que viene.